Como habíamos anunciado, nos acompaña Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Hemos querido invitar a Héctor Guzmán porque es un hombre conocedor de la política dominicana, maneja la estrategia de la política y bueno, el entorno político se ha tornado interesante a 2 años de las elecciones y yo creo que es importante que nuestros televidentes reciban pues una orientación directa de cómo anda el mundo de la política y es importante hacerlo con la gente que conoce de estos asuntos. Héctor, bienvenido a Espejo 360. Saludos a ustedes aquí, acompañándole a los amigos televidentes, compartiendo bueno. contigo, José María, y con el profesor aquí. Qué bien, qué bien. Sí. Héctor, 2 años, casi 2 años de las elecciones, vemos que la oposición está en la calle, activa, Fuerza del Pueblo, con el presidente Leonel Fernández recorriendo el país, él con el compromiso de convertir ese partido minoritario en una fuerza importante, también con el desafío de volver al poder, después de haber gobernado en 3 ocasiones. Danilo Medina, que tiene el reto de retornar al poder, porque su partido, después de haber gobernado 4 veces el país, fue desplazado por el PRM. Bueno, y Luis Abinader, que todo el mundo sabe que no tiene oposición al interno del PRM y que está trabajando ya, tanto él como su equipo, para la reelección presidencial. Y ustedes, el PRD, que es una fuerza importante, es un partido mayoritario, bueno, hay un cuadro interesante, ustedes están recorriendo también el país. ¿Cómo observa Héctor Guzmán la situación política al día de hoy, viendo este cuadro que hemos presentado? Mira, en términos políticos, como tú podrás notar, cada organización está definiendo sus situaciones internas. Sí. O sea, es como con unos equipos van para un campeonato de béisbol, cada quien está preparando su equipo, entrenándose para ir a competir en el campeonato, vamos a decir, del béisbol. Eso está pasando en la política. Todo está indefinido. En términos partidarios, cada quien está organizando sus equipos, es decir, organizando su casa, definiendo su casa. Tú miras al PLD, que tiene ahora para el 16 de octubre un proceso de consulta para escoger un candidato o un aspirante a candidato. Es decir, que están más concentrados en eso que en cualquier otra actividad, porque esa es su prioridad. En el caso de Leonel Fernández, está tratando, como tiene un partido que no tiene la misma simpatía que él en términos de preferencia, está tratando de posicionar lo más fuerte posible su aspiración, o sea, su figura para una posible candidatura. Y eso es entendible porque dependiendo de cómo salga el PLD de octubre, si sale en un proceso unitario con un candidato escogido de un proceso exitoso, eso le va a dar una fortaleza política que tú no la ves ahora, no la tienes ahora, porque es un escenario por definir. Si no sale bien, entonces el escenario es otro, para que ustedes vean esa variable del PLD. En el caso de Leonel Fernández, que está en su activismo político, pero también está montando su estructura como partido, porque una candidatura tiene que sostenerse en una estructura mínima que la sostenga para la defensa del voto, para lo que es el activismo político. En eso está. En el caso del PRM, también está ahora mismo en un proceso de definición de las autoridades a nivel medio y hacia abajo. Es decir, están luchando para tratar de que la mayoría de las provincias, municipios y distritos municipales se puedan consensuar direcciones de sus autoridades para evitar conflictos internos de confrontación que le puedan ocasionar heridas que afecten internamente a la vida de ese partido. Ese es el gran desafío que ellos tienen y están avanzando. Y han trazado el mes de julio y parte de agosto para resolver ese tema interno. Después se hablará de candidatura presidencial, porque todo el mundo sabe que, aunque parezca casi seguro de que el presidente Luis Abinader va a ser su candidato presidencial, todo va a depender de cómo llegue la ejecutoria de su gobierno en el momento de decidir una candidatura. Porque nadie es loco tampoco. Tú te metes en un proyecto de reelección si tú ves alguna viabilidad. Si tú no la ves, tú puedes contemplar no participar y preservar. Todas esas cosas son escenarios que se van a ir definiendo poco a poco del camino. En el caso de nosotros, en el PRD, también ya hemos hecho la parte más importante que nos habíamos trazado, que era organizar la casa, es decir, tener en cada municipio, en cada distrito, en cada lugar una estructura mínima de dirección, y esa parte ya la hemos superado y ahora estamos en una parte de masificación del partido, de crecimiento, es decir, haciendo comité afectivo para registrar nuestro padrón, porque todos los partidos, por la ley de partidos, tenemos el compromiso, la obligación en agosto de este año entregarle a la Junta lo que se llama la actualización del padrón.
de militantes o simpatizantes. Oh, Inclusive yo quiero que ustedes sepan que con la Junta se está discutiendo un reglamento para eso. ¿Por qué? Porque la ley de partido establece la prohibición de la doble militancia. Entonces, para la Junta poder determinar qué persona está aplicando la doble militancia o no, tienen un reglamento que se está discutiendo con los partidos para entonces ellos aplicarlo, inclusive tecnológicamente, y depurar los padrones de cada partido para ver quién está en uno o dos partidos y poder depurar y que cada partido tenga su padrón propio, real. Porque la ley de partido establece que un militante o un simpatizante de un partido, tú pertenece a un partido o al padrón de ese partido si tú tienes la última fecha en que se inscribió. Y ahora por ley, por la ley de partido, cuando tú te registres en un partido, tú tienes que llenar una ficha y firmarla. Entonces, con esa firma tuya, el último día que tú firmaste esa ficha y que tú te registraste, esa es la que contemplará la Junta para saber en qué partido tú estás. Tú puedes aparecer en tres, pero te dice, mira, tú apareces aquí, aparece aquí, aparece aquí, pero la última inscripción tuya fue esta. es decir, que la Junta le va a decir a los partidos políticos, aunque usted me trajo 2 millones de firmas aquí, usted su padrón es de 1 millón. Exactamente. Y tiene la capacidad de entrar a la Junta para hacer esa depuración Lo rápida. está haciendo Sí. ahora con un reglamento que lo estamos discutiendo con los partidos Ya. para aplicarlo tecnológicamente que te permita depurar. Y entonces va a aplicar la ley. Bueno, tú me traes aquí la inscripción de esa persona que está en 3 partidos. ¿Cuál fue la fecha tuya, la tuya? Entonces tú me traes la última fecha en que esa persona fue registrada. Es la que cabe. Entonces tú te quedas en ese partido. Muy interesante. Es interesante porque ¿qué pasa? En los padrones que se han ido entregando, tú te das cuenta de gente que está en 3 partidos. Sí. Porque el dominicano, tú sabes que tiene una cultura de no Le decirle firma a que- cualquiera. de no Ah, decirle que no a nadie. sí. Exactamente. Porque anda en búsqueda de cosas, no, pues yo tengo un carnet de este, de este, de este y de este. Solo, es una cultura. Pero ahora, como ya tenemos una ley y es prohibida la doble militancia, cada persona que aparezca registrado ahí va a tener que definir en qué partido es que usted está. Héctor. Eso es importante. Entonces, los partidos tenemos ese compromiso ahora en agosto. Sí. Entonces, todos estamos trabajando para actualizar eso, actualizar los organismos y en el caso del PRD, como le decía, perfilar candidatos también a todos los niveles. Héctor, En eso estamos. Héctor, Ingeniero, usted como es un político con experiencia, tanto en oposición como dentro del gobierno, porque usted ha participado sí. y es una persona que ha expuesto con claridad sus criterios. A mí me gustaría que usted como político y militante de un partido, podríamos decir que de oposición, porque Claro. es de oposición, ¿qué usted considera del gobierno? Si ha hecho cosas novedosas, es decir, si lo que está haciendo se inscribe dentro de lo que uno espera que un gobierno haga, la lucha contra la corrupción, transparencia, una serie de cuestiones. O sea, ¿qué le parece? ¿Qué criterio tiene usted y su partido sobre el gobierno actual? Mira, yo creo hay que diferenciar el gobierno como gestión del presidente de la República. Son cosas que tenemos que manejarla. Y todo el que ha gobernado sabe que es así. O sea, a veces el presidente tiene un pensamiento, una visión, una actitud, y hay funcionarios que actúan de otra manera. Pero, por ejemplo, yo lo resumo en una frase, lo del gobierno del presidente Luis Abinader, como una persona con buenos deseos, mucha promesa, que lamentablemente la mayoría no han terminado en nada. Y no podemos decir que sea por su persona, sino también hay una situación mundial, hay una situación local que ha complicado toda la vida y que desde las elecciones pasadas, en este programa cuando yo venía, yo siempre le decía a ustedes que el gobierno que surgiera, no importara quién fuera, era un gobierno de crisis Sí. que íbamos a tener. Exacto. Y una de las cosas que yo le he señalado al presidente Luis Abinader y a su gobierno es que no ha entendido que están manejando una crisis. No se han manejado ante el país como eso. Y por eso tú ves que hacen tantos anuncios y tantas promesas como si estuviéramos en situaciones normales. Entonces, cuando tú estás manejando una crisis como la que tenemos, que se ha agravado con el tema de Rusia y Ucrania, tú tienes que saber que la lucha es como si tú tuvieras un paciente que cae en un estado de coma. Lo primero que tú tienes que hacer es llevarlo a cuidados intensivos para que se recupere, y después que lo llevan a sala de recuperación, entonces ese paciente tú lo llevas a la vida normal. El país, con la crisis que tenemos por la pandemia cayó en un estado de crisis. Entonces, con un paciente en estado de cuidados intensivos que tú lo tienes para llevarlo a la normalidad. Entonces, esa narrativa, tú ves que del gobierno no se ha entendido, y sobre todo por muchos funcionarios. Y lo vemos ahora con el tema más reciente, y a eso que yo me refiero. O sea, el presidente Luis Abinader puede tener buenas intenciones, puede tener buenos deseos, tú lo ves prometiendo y prometiendo. Ahora, cuando nos vamos a la realidad, el mejor ejemplo lo vemos ahora con el tema
de la tarifa de la factura eléctrica. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el presidente cuando dice ahora, yo voy a dejar sin efecto futura alza? No la de ahora, futura. ¿Y qué te argumenta él? Porque estamos en una crisis, que yo qué. Y yo me pregunto, pero el alza en la tarifa eléctrica se viene aplicando desde noviembre del año pasado. Sí. Y en ese momento tú no analizaste que ante la crisis que estamos pasando, la población tiene una presión tan grande con el problema económico, de costo de la vida, de desempleo, de falta de cuarto, de la salud, con el tema de COVID. En medio de una situación como esa, tú tienes los combustibles congelados con subsidios para no cargar más a la población, porque la población no aguanta más. En medio de esa situación, tú no pensaste que la tarifa eléctrica era un elemento a tú tomar en cuenta, que en una crisis como esta, esos aumentos había que pensarlo, analizarlo y no verlo como cuando firmamos el pacto en una situación normal. O sea, ahí es donde tú tienes que pensar que tú estás manejando una crisis. Y yo digo, hay una ley con el tema de los combustibles y tú lo tienes subsidiado, congelado. Entonces, eso aplica para la tarifa eléctrica también, que le da tan duro a la población como el tema de los combustibles. Entonces, no puede ser que el gobierno venga ahora, después que aplicó eso en octubre del año pasado, venir ahora en julio a decir, mira, ese compromiso de cada 3 meses aumentar la tarifa, vamos a pararlo porque en medio de esta crisis la población... Oh, pero venga acá, eso se llama falta de previsión, falta de conciencia de lo que estamos manejando. Y profesor, yo me refiero a eso, o sea, el presidente de la República, con buenos deseos, buenas intenciones, pero tiene que entender que estamos en una situación de crisis que hay que superar. Y yo se lo puedo poner ejemplo en provincias donde el presidente ha ido a prometer obras que no son las prioritarias y que quizás esa provincia no esté en condiciones de que esa sea su urgencia, sino la nimiedad de las cosas pequeñas, la comida, el empleo, el combustible, la inseguridad. Que mira, que un hospital, la gente, yo digo, del gobierno no se imagina cómo impacta el COVID en la población. No es simplemente que una persona le dio gripe. Es que cuando en una familia una persona cae afectada de COVID, lo saca de la actividad productiva mínimamente por 10 días. Y lo que tiene que gastar en medicina y en médicos y en pruebas es una carga económica que tú no la estabas esperando. Exacto. Entonces esas cosas que son las puntuales son las que hay que atender. Eso Nos vamos a la pausa para continuar con esta interesante conversación. Regresamos en breve. Continuamos con esta interesante conversación con el ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. José, si tú me permites, yo quiero terminar la observación del tema de la tarifa eléctrica. Entonces, el presidente le dice al país, dejamos sin efecto eso. En comunicación, y ustedes saben eso, José María, tú sabes eso, en comunicación no es lo que tú dices, sino lo que la gente entiende. Yo puedo decir una cosa y la gente entendió otra. Entonces yo tengo que poner la atención a lo que la gente entendió. Cuando el presidente habló ahora, en esta semana, de dejar sin efecto el alza de la tarifa eléctrica, la gente entiende que es para el alza que está sintiendo ahora la población. Pero el presidente lo dijo para futuro. Para futuro, sí. Entonces, ¿qué peligroso tiene eso? Que la gente entendió que le pararon ya los aumentos. A todo el que le golpeó un aumento en este mes, dice, bueno, ya eso no va porque el presidente dijo que no. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando le llegue la factura del mes siguiente y esa factura siga disparada, la gente va a decir, pues el presidente me engañó porque dijo que lo había bajado y no bajó nada. Entonces eso es peligroso. Pero hay un dato, Eso es peligroso. hay un dato interesante y es que el presidente ha dicho, se va a parar, pero lo voy a enviar al Consejo Económico y Social. ¿Cuál va a ser la actitud a tu modo de entender y en función de tu experiencia que puedan tomar los partidos políticos ahí? Ahí voy. Con lo que acabo de explicar, yo lo que quiero hacer la observación, si me están viendo desde el gobierno en este programa, que lo entiendan, que el presidente tiene que corregir eso. Porque lo que él anunció, la gente entendió que es lo de ahora, no lo de futuro. Sí. Y cuando mañana la gente vea que le subieron 5,000 pesos y esos 5,000 pesos se lo van a cobrar de nuevo, va a decir, pues el presidente me engañó.
Sí. porque dijo que lo había dejado sin efecto y como quiera vino. Entonces eso no es bueno en la autoridad y la credibilidad de un presidente. Entonces, nosotros del PRD planteamos de un principio que había que dejar sin efecto el alza de la tarifa actual del mes de julio y siguiente, por las condiciones que hemos dicho. Entonces yo creo que el gobierno está en la obligación de explicar eso, aclararlo, y lo recomendable es que el aumento de julio no se aplique y al que haya pagado, que se lo pongan como un débito para el siguiente mes. Una buena sugerencia. Y la gente ya va a entender, oye, el hombre escuchó, no entendió, pero tiene que hacerlo el gobierno. Es decir, mire, el que haya pagado se queda como un débito, porque no le van a devolver los cuartos, es muy difícil, ahí nunca devuelven, Claro. pero se lo pone como un débito para el próximo mes, se lo aplica ese débito. O sea, yo pienso que eso pudiera ser una salida que necesita el gobierno, porque la población puede reaccionar peor si ve esa parte. Cuando tú dices que va el Consejo Económico y Social, si va allá, yo no me opongo, pero para hacer lo que hay que hacer no es necesario que vaya al Consejo Económico y Social. Y tú sabes también por qué yo lo digo. Porque en el Consejo Económico y Social, en ese diálogo nacional convocado por el presidente, se estableció una mesa técnica para el pacto eléctrico. Y esa mesa técnica se estableció como responsabilidad que quienes tenían que darle seguimiento al pacto eléctrico es la comisión especial que elaboró y trabajó el pacto eléctrico con la participación de los partidos políticos, una representación. Todos los partidos designamos nuestros representantes. ¿Y usted sabe cuándo fue eso? En octubre del año 2021, el pasado. Sí. ¿Y cuántas veces se ha reunido esa comisión especial? Nunca. Ni una vez. Oh. La convocaron una vez y se suspendió la reunión. ¿Qué quiere decir? Que donde está el gabinete eléctrico, que es en esa comisión especial y en esa mesa técnica, no se ha reunido la comisión que tiene que ver con eso, porque el gobierno no ha manifestado interés en reunirla. O sea, que argumentar ahora el pacto eléctrico, oye, no hay moral de parte del gobierno para hablar de eso, porque esa mesa técnica está establecida y el gobierno nunca se interesó en reunirla para darle seguimiento a todos estos temas y haber llevado ese tema ahí. No ahora, después que el pueblo ha protestado y ha reclamado, que tú vengas a decir, ahora vamos a reunir esa mesa técnica, hermano. Había que prevenir esa situación. ¿Qué tan crítica es la situación que pudiera enfrentar el gobierno, tomando en cuenta la presión a que ha estado sometido el pueblo? Primero, el COVID-19, que mucha gente perdió sus empresas, sus ahorros, todo. La cantidad de subsidios que está invirtiendo el gobierno para mantener la paz social, porque es para eso. Y las protestas que se comienzan a observar. Primero protestaron en Moca, luego en San Francisco. Ahora en San Francisco ratifican una jornada de protesta. Y también en la capital, grupos sociales están convocando a movilización y no se descarta una jornada nacional de protesta. ¿Qué tan peligroso pudiera ser el escenario para el gobierno si no se maneja bien? Mira, yo pienso que el gobierno va a cumplir sus 2 años ahora y es una gran oportunidad para una gran reflexión del gobierno y una rectificación en la conducción del Estado. En la línea que yo he dicho, de que el gobierno tiene que entender que está manejando una crisis, tiene que irse a lo esencial. Es que tú tienes que proteger al más vulnerable de esta crisis. Porque el que tiene cuarto, el que es rico, no tiene tantos problemas, porque tiene cómo comer, cómo vivir. Pero el infeliz, cuando tú le aumentas, vamos a decir, el costo de la comida, ¿tú sabes cómo es que enfrenta el costo de la comida? Es comiendo menos, es con hambre. O protestando. O protestando, ¿verdad? Y reclamando. Porque un rico, si tiene 3 carros, va a decir, bueno, voy a usar 2 nada más. Sí. Para un carro. Pero el pobre es que deja de comer. Sí. Es que si va a un hospital, a una clínica con la medicina, hay pastillas que si yo no la puedo comprar y comienza a partirla por la mitad. Pues es la realidad que vivimos. Y la enfermedad lo sigue matando. Y lo sigue matando. Entonces, tú tienes que entender que tú tienes que trabajar en medio de una crisis para esos sectores más vulnerables, tú hacer que el efecto de la crisis sea lo menor posible para lograr la estabilidad social. Porque si se rompe la estabilidad social, aquí no sabe dónde vamos a parar. Aquí le gusta mucho hablar como un optimismo exagerado. Que el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía en Ecuador y en Panamá, vamos a decir, los niveles de inflación fueron menores que en República Dominicana. ¿Y qué está pasando ahí? El pueblo está en la calle, en Ecuador y Panamá. Oye, el nivel de inflación de nosotros, con casi un 10%, ¿verdad? 9 y pico, ¿verdad? En esos países, Panamá está por debajo de 5 y la gente está en la calle. ¿Qué te quiere decir a ti? Que el crecimiento no significa que las condiciones de vida de la población, eso le haya beneficiado. Porque tú lo que tienes que decir, yo siempre me recuerdo de lo que decía el licenciado Maluta, que en paz descanse, el difunto Jacobo Maluta, que decía, cuando una política económica
no beneficia las condiciones de vida de la población, hay que cambiarla porque es mala. Es decir, si me empeora las condiciones de vida de la mayor parte de la población, esa política económica no es buena, tú tienes que cambiarla. Entonces yo creo que el gobierno tiene la oportunidad, el presidente de la República específicamente, en hacer una especie de rectificación, de relanzamiento de su gobierno y ser más transparente, de entender que estamos manejando una crisis. Profesor, yo le digo a usted, si yo le voy a enfrentar un tema y le digo a usted, yo le voy a resolver con 5, porque tengo una crisis, yo no tengo flujo de caja ahora suficiente para darte más de 5. Y yo le digo, por eso mismo, te voy a dar 5. Y yo te doy 7 y usted queda satisfecho, pero si yo te ofrezco 10 y nada más te doy 7, tú entiendes que yo te engañé, que te fallé. Así que se manejan las crisis. Ingeniero, usted en su bola de cristal, ¿cómo te ve el futuro inmediato en el plano político? Es decir, para las elecciones de 2024. Porque, por ejemplo, es natural de que los que son iguales se junten. Es decir, si por ejemplo dicen que la Fuerza del Pueblo podría aliarse con el PLD, entonces se supone que el PRD podría aliarse con el PRM. Lo que yo le pregunto, ¿qué usted opina sobre eso? Yo diría que todavía es muy temprano para uno vaticinar esas cosas, porque cada elección es una coyuntura diferente. Entonces, lo que pasó en la elección anterior no quiere decir que va a pasar en la que viene. Inclusive a veces hasta actores diferentes. Pero usted no lo descarta, ¿verdad? Que haya... En política tú no puedes descartar nada, porque mira, ¿qué pensaba la gente que el PLD se iba a dividir para la elección del 20? Y se dividió. Y se dividieron por sus dos grandes líderes, el presidente del partido. Héctor. Entonces, yo lo que quiero decir es que todavía es muy temprano para uno definir cómo se pudieran dar los escenarios políticos de cara a la elección del 24. Esa es la verdad. Héctor, finalmente, porque ya el director me está haciendo señas, el PRD va a trillar su camino solo para tratar de crecer y tener mayor fortaleza. Primero, intentar ganar la presidencia o tener mayor fortaleza congresual y municipal, o están trabajando para alguna alianza con un partido político de oposición o del gobierno. Nosotros la línea que hemos trazado es trabajar para llevar candidatura propia, fortalecer el partido. Cualquier decisión de acuerdo de alianza política, bueno, en el camino uno sabrá. Pero nadie puede adelantarse a hablar de alianza ahora cuando tú no sabes ni cómo están definidas las candidaturas ni nada en ningún partido. Nosotros lo que estamos impulsando ahora son candidaturas en cada lugar, en cada municipio, en cada provincia. Por ejemplo, Santiago, que me ha tocado a mí trabajar, ahí nosotros ya tenemos candidatos a senadores, a diputados, a regidores, en algunos casos a directores de distrito, alcaldes en algunos municipios, porque lo hemos ido perfilando. Porque entendemos que cada partido tiene que fortalecerse, tiene que trabajar y presentar su candidatura. Y en el camino hay herramientas para tú saber si tú tienes posibilidad de ganar o no. Y más en estos tiempos que la gente sigue más a figuras políticas que les representen una esperanza que a los propios partidos. O sea, los partidos son tan importantes en términos de estructura, en términos de apoyo para una candidatura, pero las candidaturas, siempre cuando son candidaturas muy potables, sobrepasan la simpatía y la fortaleza de un partido. Bueno, y eso es lo que estamos trabajando ahora. Queremos agradecer, Héctor, su participación aquí en Espejo 360 y que haya venido a compartir con nuestros amables televidentes su experiencia y ver el panorama político. Gracias nacional. A ustedes, gracias a ustedes. Cómo no. Hemos conversado con Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.